Hola, hola, mis queridos chismosos y apasionados del drama televisivo, y bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de Internet, donde el corazón late al ritmo de las telenovelas y los romances de la vida real. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, un día más, listos para destapar los secretos más jugosos de la farándula turca. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y que ha puesto a suspirar a más de un alma romántica: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se preocupen, no vamos a andar con rodeos ni a jugar a las adivinanzas, porque hoy vamos a ir directo al grano, al meollo del asunto, porque tenemos una confesión que, amigos míos, es para caerse de espaldas. Sí, lo escucharon bien, una confesión que podría cambiarlo todo. Así que agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que la emoción nos gane por completo, les recuerdo que si les encanta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de los chismorreos y las noticias de sus celebridades favoritas, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras explosivas actualizaciones, y claro, regalarnos un buen like si les gusta lo que ven. Ahora sí, que comience el espectáculo. Hemos seguido de cerca la trayectoria de Demet Özdemir y Can Yaman, dos titanes de la actuación que nos regalaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Sanem y Can, de la famosa y adorada Erkencikus. La química que desbordaban en la pantalla era innegable, una combinación de miradas intensas, sonrisas cómplices y una conexión que traspasaba la barrera del televisor. Nos hicieron creer por un momento que el amor verdadero, ese que se cuece a fuego lento y que estalla con la fuerza de 1000 soles, era posible. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar. La gente, que es muy dada a soñar con cuentos de hadas, empezó a fantasear con la idea de que ese romance que nos robaba el aliento en la ficción, también era una realidad fuera de los sets de grabación. Los rumores iban y venían, las entrevistas se analizaban con lupa, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones y teorías. Se decía que se les veía juntos fuera del trabajo, que se mandaban mensajes cariñosos, que se compartían miradas que decían más que 1000 palabras. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Los protagonistas, fieles a su hermetismo, nunca confirmaron ni desmintieron los rumores, dejando que la incertidumbre y la especulación se apoderaran del ambiente. Y con el paso del tiempo las aguas se calmaron un poco, el furor inicial se diluyó, y cada uno siguió su camino, o al menos eso es lo que parecía. Demet, la chica que nos conquistó con su espontaneidad y su belleza natural, continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación. La vimos brillar en otras producciones, reinventándose en cada personaje, demostrando que no era solo una cara bonita, sino una actriz versátil y talentosa. Sus seguidores, siempre leales y apasionados, siguieron apoyándola en cada nuevo proyecto, celebrando sus triunfos y dándole ánimo en los momentos más difíciles. Por otro lado, Can, el galán de mirada penetrante y sonrisa seductora, también se labró una carrera prometedora en la actuación. Su presencia magnética y su talento innato lo llevaron a protagonizar otros éxitos televisivos, conquistando corazones no solo en Turquía, sino también en otros rincones del mundo. Se convirtió en un ícono de la moda, un referente de estilo y un símbolo de masculinidad, ganándose el respeto y la admiración de millones de personas. Y aunque la distancia física y los compromisos profesionales los mantuvieron separados, la sombra de su pasado juntos, la chispa de esa química inigualable, siempre estuvo presente en el imaginario colectivo. Era como si el destino, o los guionistas de la vida real, hubieran tejido un lazo invisible entre ellos, un hilo rojo que los conectaba a pesar de la distancia y el tiempo. Pero, ¿qué ha pasado realmente entre Demet y Can? ¿Es posible que todo ese torbellino de emociones que vimos en la pantalla no fuera más que una simple ilusión, un espejismo creado por las cámaras y la magia de la televisión? Pues bien, prepárense porque la respuesta, o al menos una parte de ella, está a punto de salir a la luz. Y es que en una entrevista reciente, una declaración inesperada, Demet Özdemir, con la honestidad que la caracteriza, ha abierto su corazón y ha hablado, por primera vez, sobre sus sentimientos hacia Can Yaman. No sé ustedes, pero a mí me tiemblan las manos de la emoción mientras les cuento esto. Después de años de silencio, de evasivas y de respuestas ambiguas, Demet ha decidido poner fin al misterio y confesar lo que realmente sentía por su compañero de reparto. Y sí, lo que ha dicho ha dejado a más de uno boquiabierto. En un tono sereno pero cargado de emoción,
Demet ha admitido que sí, que hubo una conexión muy especial con Can, que la química que se veía en pantalla era real, que traspasaba la ficción y se convertía en algo más. No ha hablado de un romance desenfrenado o de una pasión desbordada, no al menos en términos explícitos. Pero sí ha dejado claro que Can fue alguien muy importante en su vida, alguien con quien compartió momentos inolvidables, alguien que dejó una huella imborrable en su corazón. Ha contado que durante el rodaje de Erkenciskus ambos vivieron momentos de mucha intensidad, que la conexión que existía entre ellos era algo palpable, algo que se sentía en el aire, algo que iba más allá de las palabras. Ha revelado que las miradas, las sonrisas, los gestos de complicidad no eran solo parte del guión, sino que reflejaban una realidad, una emoción auténtica que fluía entre ellos. Ha confesado que a pesar de que las circunstancias no permitieron que esa relación se consolidara como tal, el cariño y el respeto que siente por Can permanecen intactos, que siempre guardará un recuerdo especial de los momentos que compartieron. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como todos sabemos, las declaraciones de una celebridad nunca son un simple dato aislado, una mera anécdota. Cada palabra, cada frase, cada gesto se analiza con lupa, se interpreta, se descifra, se le da un significado oculto. Y en este caso, las confesiones de Demet han provocado una auténtica revolución en las redes sociales. Los fans, que habían mantenido viva la llama de la esperanza durante años, han explotado de alegría, han celebrado las palabras de la actriz como si fueran una confirmación oficial de sus más profundas fantasías. Han revivido los momentos más emblemáticos de la serie, han compartido fotos y vídeos de sus personajes favoritos, han escrito mensajes de apoyo y cariño a ambos actores, demostrando que su amor por la pareja ficticia sigue más vivo que nunca. Pero por otro lado, también han surgido voces discordantes, críticas que acusan a Demet de alimentar falsas esperanzas, de jugar con los sentimientos de los fans, de querer aprovecharse de la popularidad de su pasado con Can para promocionar sus nuevos proyectos. Han cuestionado la veracidad de sus palabras, han puesto en duda su sinceridad, han especulado sobre sus verdaderas intenciones. Y es que, como siempre en este mundo del espectáculo, no todo es blanco o negro, no todo es tan sencillo como parece. Siempre hay dos caras de la moneda, siempre hay interpretaciones contradictorias, siempre hay espacio para la polémica y la controversia. Pero más allá de todas las especulaciones, de las críticas y los rumores, hay una verdad innegable: Demet Özdemir ha revelado su amor por Can Yaman. No ha sido una declaración de amor al uso, no ha sido una propuesta de matrimonio en medio de un escenario romántico, pero ha sido una confesión sincera, honesta y sentida que ha dejado entrever la profundidad de sus sentimientos. Ha dejado claro que Can ocupa un lugar especial en su corazón, que su relación fue algo más que una simple conexión profesional, que dejó una huella imborrable en su vida. Y aunque el futuro de ambos es incierto, aunque la posibilidad de una reconciliación parece remota, la declaración de Demet ha abierto una puerta a la esperanza, ha encendido una luz en la oscuridad y ha demostrado que a veces los cuentos de hadas pueden tener un final feliz, o al menos un segundo capítulo. La confesión de Demet no solo ha resonado en el corazón de sus fans, sino que también ha despertado el interés de los medios de comunicación. Los programas de televisión, las revistas de espectáculos y los portales de Internet se han hecho eco de la noticia, analizando cada detalle, buscando interpretaciones ocultas, especulando sobre el futuro de la pareja. Las entrevistas a otros actores, las declaraciones de personas cercanas a ellos y las publicaciones en las redes sociales se han convertido en una fuente de información valiosa para comprender mejor la situación. Y así el tema de Demet y Can se ha vuelto a convertir en el centro de atención, en el tema de conversación predilecto de los amantes de las telenovelas turcas. La pasión, el drama, la intriga y el misterio se han vuelto a apoderar del ambiente, creando una atmósfera de expectación y emoción que nos recuerda por qué nos encanta tanto este mundo de glamour y fantasía. Y en medio de todo este torbellino de emociones, de especulaciones y de rumores, hay algo que no podemos olvidar: Demet y Can son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Sus vidas han estado expuestas al ojo público durante mucho tiempo, han tenido que lidiar con la presión de la fama, con las críticas y los juicios de los demás. Pero a pesar de todo han sabido mantener su esencia, su autenticidad y su compromiso con su profesión. Han continuado trabajando duro, superando los obstáculos y alcanzando sus metas, demostrando que el talento y la perseverancia son la clave del éxito. Y aunque su relación sentimental no haya llegado a buen puerto, la química que compartieron en la pantalla ha quedado grabada en la memoria de sus fans,
quienes siempre les recordarán como la pareja que les hizo soñar con un amor de novela. La confesión de Demet, más allá de ser una revelación sobre su pasado con Can, es también una muestra de valentía, una invitación a la honestidad y a la transparencia. Ha demostrado que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, de admitir sus errores y de abrir su corazón al mundo. Y es que en un mundo donde las apariencias a menudo priman sobre la realidad, la honestidad es un valor que siempre debemos celebrar y admirar. Demet ha roto las barreras del silencio, ha puesto fin a las especulaciones y ha compartido su verdad con todos nosotros, demostrando que la autenticidad es la mejor herramienta para conectar con los demás. Y esta lección, mis queridos amigos, es algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas, algo que podemos recordar siempre que nos enfrentemos a una situación difícil o a un dilema personal. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Es posible que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en un proyecto televisivo? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación amorosa? Pues bien, estas son preguntas que por el momento no tienen una respuesta definitiva. La vida da muchas vueltas y, como dice el dicho, nunca hay que decir nunca. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Demet y Can ha dejado una marca imborrable en el corazón de todos nosotros. Sus personajes, sus escenas, sus miradas cómplices y su química inigualable seguirán formando parte de nuestro imaginario colectivo, recordándonos la magia del amor, la pasión de la juventud y la belleza de los sueños. Y mientras esperamos ansiosamente un nuevo capítulo de esta historia, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyando sus proyectos y celebrando sus triunfos. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, que ambos puedan seguir creciendo como personas y como artistas, que ambos puedan seguir iluminando nuestras vidas con su talento y su carisma. Y por supuesto nunca dejaremos de soñar con un posible reencuentro, con una nueva oportunidad para que esa química que tanto nos hizo soñar vuelva a encender la pantalla. Hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy, mis queridos chismosos, y espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por la historia de Demet y Can. Hemos desentrañado el misterio de su relación, hemos analizado las confesiones de Demet y hemos reflexionado sobre el impacto que su historia ha tenido en todos nosotros. Recuerden que, como siempre en este mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen, que detrás de las luces, las cámaras y el glamour, hay personas con sentimientos, con sueños y con desafíos. Y que aunque a veces nos encanta especular, criticar y juzgar, lo más importante es mantener el respeto, la empatía y la comprensión hacia los demás. La declaración de Demet ha sido un soplo de aire fresco, una bocanada de honestidad en un mundo lleno de falsedades. Nos ha recordado que la autenticidad es la mejor arma, que la valentía es un valor que debemos admirar y que el amor, en todas sus formas, siempre merece ser celebrado. Así que los invito a seguir disfrutando de las telenovelas turcas, de los chismorreos de la farándula, de los dramas y los romances que nos hacen soñar, pero siempre con una actitud crítica y respetuosa hacia los demás. Y ahora, antes de despedirnos, los invito a dejar sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones sobre este tema tan interesante. Me encanta leer sus mensajes, compartir sus ideas y debatir sobre las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no se corten y dejen volar su imaginación, expresen sus sentimientos y compartan sus teorías. ¿Qué opinan de la confesión de Demet? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación con Can? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de ambos actores? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en participar en esta gran conversación. Y para finalizar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros explosivos vídeos y, por supuesto, a regalarme un like si les gustó el contenido de hoy. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Así que los animo a compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que disfruten tanto como nosotros de los chismorreos y los dramas de las telenovelas turcas. Porque al final del día, lo más importante es compartir nuestra pasión, nuestra emoción y nuestro amor por este mundo de fantasía que tanto nos hace soñar. Y recuerden, mis queridos chismosos, que la vida es una telenovela, así que disfruten de cada capítulo, rían, lloren y amen con todas sus fuerzas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.